formal. En ciertas instituciones, el consejo de estudiantes que le lleva y esas evaluaciones se colocan en un sobre, se sellan, lo inicia el evaluador y el profesor, y eso llega sellado al otro lado. Claro. O sea que pueden haber evaluaciones abiertas por ahí. ¿Verdad que más una evaluación era como una encuesta de necesidad? Pero anyway, yo guardé la evaluación porque yo le comenté a Olga. La iniciativa fue Claro. muy buena en el sentido de la intención por lo que están haciendo y que sirve de base en cierta forma para Saber las preocupaciones que ellos tienen. conocer las preocupaciones que tienen los estudiantes, que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? El producto final a donde va a llegar a los estudiantes. Eso es lo que queremos. No queremos profesores que lo que vengan sea pasear el tiempo y aprender por los estudiantes, sino que sea un valor añadido a los estudiantes. Eliana, ¿hay algún reglamento relacionado al proceso de evaluación de los estudiantes? Bueno, sí, hay un proceso, pero lo que pasa es que todo eso hay que revisar. Otro reglamento más Tú dices de difícil. facultad, de estudiantes a facultad. Sí, Todo. Sí. Porque yo con la medida estricta deberíamos estar evaluando continuamente a los profesores. Claro, lo que pasa es que estos documentos están, se ha hecho, pero no están actualizados. Por eso es que viene la intención de ellos de actualizarlo. Pero existe, yo tengo el documento y Shirley se han hecho reuniones, comités para empezar el proceso de evaluación de estos documentos. ¿Y eso estaría bajo qué de Esos asuntos académicos. asuntos académicos? Porque parte del proceso de transición con asuntos académicos es eso. Porque eso es vital en cuanto a la relación con nuestros compañeros estudiantes. Básicamente, en cuanto al comité de transición, pues mis dos inquietudes, porque repito, son esas. Uno es el presupuesto. Aquí pues, hay que preguntarle a Carlos cuál es el presupuesto de cada departamento y qué estatus estamos. Conmigo, de la parte del estatus, cuánto se ha gastado. Entonces, que presente un informe, presupuesto de su gasto. Y en qué posición estamos, esa variable, si es positiva, si es negativa, cómo estamos. Y los reglamentos, en qué estatus nos están dejando los reglamentos. Si los reglamentos están obsoletos a 20 años atrás, seguimos establecerlo en ese proceso de transición. ¿Algún otro comentario en cuanto al comité de transición? ¿Bien? ¿Algún otro comentario? Pues pasamos a otro tema. En la reunión pasada, nuestra rectora nos solicitó la aprobación de la contratación de 2 decanos. Con uno de ellos estuvimos totalmente de acuerdo, con el otro estábamos esperando que se me diera el documento de homologación de grado. Ya la presentó y la vimos. Entiendo que pues, se puede aprobar por tal razón. Autoricé primera certificación de que se haga el proceso de contratación para las personas. No obstante, había una situación con ella, se aclaró. Lo único fue lo de la certificación como tal, que en ocasiones se había trabajado poniendo la cantidad de lo que esa persona va a ganar, en otras ocasiones no se había hecho. Realmente lo podemos hacer, pero eso atrasaría el proceso, porque se tendría que establecer eso primero para después entonces hacer la certificación. Yo tengo mi concern, tengo mis reservas en cuanto a poner en este momento tan prematuro un salario, porque ya el salario está establecido. Hay un salario mínimo. Algo presupuestado ya. Correcto, un salario mínimo y entiendo que debe dar tu salario máximo, no te da un bracket presupuestado. Pero nosotros no podemos irnos ni por encima de ese presupuesto que está ahí. Y si pudiéramos tirarnos por debajo, mejor todavía, que es el ajuste que se empieza a hacer del 10%. Sí. Pero eso es un proceso especulativo y de negociación, porque no sabemos finalmente
por Si la cuánto vamos a persona- contratar a esa persona. Por tal razón, la certificación se debe quedar abierta, que no se mencione nada de salario, y si prospectivamente hay que incluir algún manejo o alguna aclaración de que finalmente se contrató a la persona por tanto, pues sí se hace, no hay problema. Pero atar desde ahora a un salario, cuando posiblemente podríamos conseguir que la persona entre a la institución con un salario más bajito, pues nosotros no estamos jugando en este proceso a ganar para la escuela. Sí, ya el proceso que seguiría es reunirme con estas personas y entonces entrar en la negociación de lo que va a ser el salario de la persona, considerando la reducción del 10%, que es lo que siempre se ha hablado. Y cuando digo ganar es que estamos en un momento de que hay que buscar la reducción de gastos, de buscar el mejor recurso con el mejor gasto posible. Y para eso pues debemos dejar esa ventana abierta, no cerrarla a una cantidad específica. Esa es mi opinión. Yo no sé si ustedes o de los mis programas están de acuerdo. Y es velando también por el espacio de negociación que tú puedas tener como rector. Porque si ya te dicen a ti que son, qué sé yo. No, realmente hay un presupuesto ya. Que estas posiciones son posiciones que actualmente están ocupadas y han sido presupuestadas, punto. Yo parto de ahí hacia abajo. De ese tope hacia abajo. Pero si te ponemos en esa certificación el máximo de lo que esté presupuestado, ya la estamos dando. Tenemos que tener espacio para negociar. ¿Alguna opinión, compañeros? Cierto. Yo segundo. Yo no puedo presentar la moción, ¿verdad? Pero más bien es para mantener que la certificación que se ha establecido se quede abierta en cuanto al salario, que no se mencione el salario. Entonces, moción para que las certificaciones se mantengan abiertas. Loreta presenta la moción, la segunda y María, el profesor María. ¿Alguna oposición? Que vamos a un tema, el cuarto tema de hoy es un tema un poco candente, que emocionalmente me afecta. Es el tema de un comunicado que salió hace poco en la prensa sobre que la Escuela de Artes Plásticas la van a vender. Yo quisiera encontrar palabras para poder expresar lo que siento, pero voy a tratar de que salgan libremente las palabras y controlar un poco más las emociones. Ese documento, cuando a mí me hablaron del documento, pues yo, que vaya, sale un documento, vamos a ver qué documento es, y cuando veo lo primero que encuentro dice borrador. Y un borrador de septiembre del 2017. Un borrador que posiblemente hayan hecho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 borradores después de eso. ¿De dónde lo sacaron? No sé de dónde lo sacaron. Yo quisiera saber de dónde lo sacaron. No sabemos si es oficial. Si lo sacaron de una gaveta, si se lo entregó el que está trabajando el proyecto, si lo sacaron de un zafracón. Si lo creó una persona que no tiene nada que ver con el gobierno, tampoco sabe. Correcto, si lo creó alguien solamente por tirar una bola de humo. Yo no estoy acostumbrado a trabajar con supuestos ni con especulaciones. Esa es la peor forma de perder el tiempo. Estar especulando es la peor forma de perder el tiempo, de gastar energía. Si eso dijera documento oficial, ya habrá razón de uno ponerse a crear conciencia y preocuparse. Yo le voy a pedir a la comunidad universitaria que no va a poner esta libertad de hacer este planteamiento. Que le voy a pedir a toda la comunidad universitaria que por favor, nosotros estamos trabajando algo para levantar la escuela, fortalecer la escuela. No podemos seguir perdiendo el tiempo en especulaciones y en posibles cosas que puedan pasar. Vamos a atender los incidentes y los proyectos y las cosas que pasan en la medida que vayan pasando. Atender las realidades de nuestra escuela, no las especulaciones, no las noticias que aquel dijo, dejó de decir, no los chismes que aquel dijo, dejó de decir. Todo yo agradezco a todo aquel que está aware, que está pendiente, que está preocupado por la escuela. Le agradezco eso. Pero no estar creando histeria y creando sombra y gastando energía en cosas que son pura especulación. Que nos traen una repercusión
instituciones porque este tipo de especulaciones lo que hace es que, por ejemplo, hay papás llamando a padres que si la escuela la van a cerrar. O sea, hay que tener cuidado. Nosotros venimos de una huelga, venimos de una situación con María, y crear este sentimiento de histeria puede traer unas repercusiones y de incertidumbre que no la hay, porque oficialmente a la institución no se le ha notificado de nada. Que no se ha publicado nada oficial. Nada. Y no se puede hacer una comunicación de la junta de directores o de la rectora, un mensaje oficial hacia la comunidad. Eso lo hablamos a día, en un momento lo habló conmigo. Se puede hacer. Ahora, no podemos estar comunicando cada vez que salga un rumor a la prensa o algo. A mí me llamaron aquí a Rectoría para entrevistarme en un programa de radio y me empezaron, por un catín de la llamada, y empezaron a decir leyes que no existen. Porque queremos hablar con la rectora de la ley tal. Yo entré a la página del gobierno donde se presentan las leyes, ninguna de esas leyes existía. O sea, no solamente nosotros, los medios también tienen ese sistema. No es aquí nada más, es algo general, ¿no? La parte fiscal del país en general. Pero yo creo que lo que debemos de hacer nosotros, eso, ¿verdad? Es mi forma de pensar ante esta situación, que es lo que yo propuse hoy en la reunión de staff y es lo que yo propongo como rectora. Nosotros debemos de prepararnos, no esperar a que el gobierno venga a tomar decisiones sobre nosotros. Nosotros debemos de prepararnos y anticipar cualquier cosa. Decir, pues mira, de aquí a 10 años, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser nuestro plan fiscal para crear una mayor autonomía de la escuela? Eso es lo que eso realmente debería ser la preocupación que tenemos que tener ahora. No que si nos van a vender, realmente nada de eso es oficial, se ha dicho oficial. Y yo pienso, esto es algo ya mío personal, que si la Universidad de Puerto Rico tuvo su oportunidad de presentar ante la Junta de Control Fiscal su plan para ellos lograr reorganizar la institución y poder salir de su situación fiscal, pues yo creo que la escuela debe tener su oportunidad también, proyectándose con su propia autonomía. Eso es lo que yo pienso y es lo que yo creo que debemos de trabajar, ¿verdad? Obviamente con el apoyo de la Junta y que la Junta también en ese proyecto que estamos ahora mismo. Y hacia ese es mi norte. Yo no voy a estar que si no, el rumor de que nos vendan, que si nos pongan donde nos pongan. Han dicho 20 rumores, no, que si debajo del Instituto de Cultura, no, que si debajo de la Universidad de Puerto Rico, no, yo no puedo estar respondiendo acá. Yo me voy a enfocar en trabajar, en lograr que nosotros, no importa qué, podamos valernos por nosotros mismos. Ese es mi enfoque. Esto se está grabando y va a estarse viendo en la hoja de la escuela y posiblemente se va a estar distribuyendo en las redes. Y posiblemente se está utilizando como un documento oficial de la escuela. O sea, y aquí yo quiero que estemos claros. Yo no sé el resto de la Junta, por lo menos en mi carácter personal, yo no llegué a la Escuela de Artes Plásticas como presidente de la Junta a entrar en la venta de la escuela, ni a entrar en negociaciones de la escuela. Yo entré aquí a fortalecer la Escuela de Artes Plásticas. El momento en que yo no esté para eso, pues yo estaré fuera de la escuela. Mi compromiso es con la escuela. No es con Ana Geméndez, no es con la UPR, no es con la venta de la escuela, es con el legado que se llama la Escuela de Artes Plásticas y Diseño. Que hay grabado y que todo el mundo lo escuche claro. Mi misión en este proceso es fortalecer nuestra Escuela de Artes Plásticas y Diseño. No es vender la Escuela de Artes Plásticas. No es transferir la Escuela de Artes Plásticas Y a la Universidad de Puerto Rico. y esto lo hago en mi carácter personal. Por ahora, eso no es un issue, porque eso no es nada oficial. Por tal razón, eso a mí no me quita el sueño. Yo seguiré enfocado haciendo
lo que hasta ahora hemos estado haciendo, buscando oportunidades, buscando espacios, alianzas con otra organización. Lo mismo estábamos reunidos con una persona que Loreta nos refirió, son unos proyectos interesantísimos que luego si se dan, iremos compartiendo, porque hay que ver cómo nosotros como institución pública podemos participar. Eso es muy bueno, se hace en Nueva York, se hace en diferentes otros lugares por las profesores. Han llegado muchas personas. Y han llegado muchas personas. Recientemente Iliana estuvo por Chicago haciendo unas gestiones muy buenas para la escuela, trayendo fondos para la escuela. Nosotros estamos trabajando para fortalecer nuestra institución, pero no vamos a perder tiempo en especulaciones y en noticias tontas por ahí. No es que Y le pido que aquellos que aman la escuela, que yo sé que son muchos, que no desperdiciemos el tiempo en especulaciones. Vamos a canalizar nuestro tiempo, nuestro espacio en fortalecer la escuela. Cuando venga una amenaza real, que sea real, que el tsunami lo veamos ahí al frente, la ola ya llegando, pues entonces la atendemos. Pero porque viene un tsunami y no ha pasado un temblor de tierra, vamos a estar corriendo. No, eso no. Se lo digo en mi carácter personal como miembro de esta junta para eso. Yo entiendo que básicamente todos los que estamos en esta junta asumieron el rol de estar en la junta por el amor que le tienen a la escuela, por fortalecer la escuela. Ninguno entró por estar siguiendo especulaciones. Ninguno se motiva a base de especulaciones. Y así yo espero que los miembros de la comunidad universitaria de Acción actúen. Esto seguramente va a servir, pero sí podemos, que es lo que tú traes, Olga, podemos publicar, hacer una publicación, un comunicado donde se establezca que eso es, que a partir de que eso es una especulación, nosotros sencillamente no estamos prestándole ninguna atención. No obstante, quiero aclarar que por la línea que estaba yendo Iliana, que esta no es la primera vez que por un proceso especulativo se creó histeria. La Junta no está para estar reaccionando a histeria y especulación. Es hora ya de que maduremos en términos de que sepamos discernir entre lo que es una cosa seria y lo que es una especulación. También yo sé que la prensa, muchas veces la prensa está para estar creando sensacionalismo, y hay una prensa sensacionalista. Entonces no podemos caer en el juego de sensacionalismo en el país. Hay que atacar las cosas como vengan, como son, la realidad de lo que venga. ¿Qué ibas a decir? No, pero yo lo que decía era que yo entiendo que no es que respondan a cada preocupación, pero es que le han dado tanto énfasis en la comunicación hasta en la televisión, que hay un sentimiento de preocupación genuina en todo el estudiantado, de preocupación y ansiedad por lo que sucederá, porque siempre hemos estado estos últimos años recibiendo tanto pantazo. Como de todas maneras, vamos a pensar que no es así, pero si esto dejara de ser una especulación y fuera algo real, esto no se haría en 5 años. Por ejemplo, por ponerte un caso, si la escuela fuera a ser parte del Instituto de Cultura, si la escuela fuera a ser parte de la Universidad de Puerto Rico, eso toma 10 años. En lo que tú consolidas, eso tomaría 10 años. De aquí a allá, yo logro la autonomía de la escuela. De aquí a allá. De aquí a que hagan esa consolidación, ya la escuela es independiente. En la cosa fiscal. En la parte fiscal. Lore, iba a mencionar algo. No, lo único que estaba pensando no sería tan mal considerando todo eso, porque tú envías un comunicado diciendo exactamente cómo lo está hablando. Y todo eso puede pasar. Sí, se puede hacer enviar un comunicado a todo el mundo, a la comunidad universitaria, a la prensa. Porque eso me la calmaría toda la cuestión. Y diciendo, pero precisamente dando el énfasis en que Estamos vamos a estar respondiendo. Sí. Y hablando de aquí, Eso es tu response. Exacto. Y eso fortalecería la posición de Olga ante los estudiantes. Sí. Como darle un backup. No, ella está haciendo un llamado. Una inquietud de parte de los Sí, pues estudiantes. en verdad. Me imagino que a mí me pasó, no te creas, a mí me pasó también. A mí me llegaron correos electrónicos de la facultad directamente.
Sí, la familia también está y preocupada. todo. Y... Ahí me llega un correo electrónico de todo. Sí, sí. Y a mí también, no, a mí también. Museo. A mí también, por Facebook, por todos lados. O sea, y yo imagino que no solamente nosotros, todos los jefes de agencia que están en ese barco, les pasó lo mismo. Porque Y yo quiero que analicen esto en términos de darle una razonabilidad de negocio a la cosa. Una decisión de venta, lo voy a traer sencillo. Ismael, si tú vas a comprar algo con intención de invertir, tú vas a comprar algo que te sea rentable o que no te sea rentable. Que sea sólido. Que sea sólido y rentable, ¿verdad? Y tú pones dinero. Exacto, que sea costo efectivo. Que Esa es la palabra, costo efectivo. Y en estos momentos yo creo que Lamentablemente no hay nuestra escuela no es costo efectivo. Yo quisiera identificar a alguien por ahí que estuviera dispuesto a pagar lo que se pueda pagar por la escuela para sacarle fondos a la escuela. Porque a corto plazo nuestra escuela y este tipo de escuela no es costo efectivo. Sí, en otras instituciones lo que son las escuelas de arte o diseño son las que menos ingresos generan. Las mayores son las de ingeniería, las de cine, Donde hay mucha matrícula, ¿sí? Donde pueden subir los créditos a todo. Sobre todo que haya mucha matrícula. ¿Cuánto es la matrícula ahora mismo en la escuela? 400. 400 estudiantes. Pues eso podría ser. Eso es una escuela en cualquier otra institución. Sí, eso Pequeña. es correcto. Eso es Sí, eso un decanato. un decanato, sí, eso es un departamentito chiquitito en cualquier universidad. No le va a generar ningún ingreso, es más gasto. Pues en este momento no creo El que la suma, si fuera el caso, el que que la suma va todas a las subir un gasto. instituciones están en crisis. entonces en adición a que todas las universidades están Claro. en crisis, o sea, si vamos a hablar Y lo no que analiza. Porque estamos en su prioridad. yo te menciona mucho a Ana Geméndez que nos va a comprar, siempre poniste el cupo de Ana Geméndez. Miren, Ana Geméndez está pasando por la misma situación que están pasando todas las Ellos están universidades. consolidando. Yo me imagino que en este momento Ana Geméndez no está pensando comprar nada, porque no es el momento de comprar, es el momento de tú atrincherar, reorganizar, reestructurar. Las universidades han bajado las matrículas, los costos operacionales siguen subiendo a todo lo que da. No es el momento de tú poner dinero en algo que tú no sabes si te va a dejar o no te va a dejar dinero. Otro comentario que se ha hecho es pasar a Puerto Rico a la escuela. Con la crisis que tiene la Universidad de Puerto Rico, no se va a echar otro problema encima. Ellos están esperando que nosotros resolvamos el problema. Sí, claro. Que le Vamos a resolver presentemos, el problema. las alternativas, entendería yo. Y lo que tenemos es que trabajar para fortalecer nuestra escuela, para que no estemos en esa zona tan vulnerable siempre, de que Sí. cualquier cosa que pasa Sí. estamos asustados. Sí, sí. No, vamos a tomar Y hay, control de la escuela, vamos a tomar el control del futuro de la escuela. y hay muchas posibilidades. Sí. Cada día me doy cuenta que hay más Sí, de que la escuela logre esa autonomía. Así que yo invito y me alegro todos los que se han comunicado conmigo, que me han expresado sus inquietudes, se lo agradezco porque hay que estar pendientes, ¿sabes? Que vamos a vivir de espalda a las noticias, a los comentarios, ¿no? A pendientes. Porque cuando algo suena por algún sitio es porque se cayó algo o algo produjo El ese río ruido. suena agua atrás. Correcto. Pero que sea confiable, que cuando miremos para atrás de dónde es que viene ese ruido, ok, ese ruido existe, es real, pues vamos a atenderlo. No que sea una quimera, una fantasía, que nos gusta tenerla porque hay que vivir en estrés todo el tiempo por la tragedia de la escuela o lo que sea. No, Que no es oficial. sí, vamos a continuar trabajando en fortalecer nuestra institución, en atender las necesidades de nuestra escuela. Que el gobierno se está reestructurando, eso yo creo que Todo el mundo lo sabe. eso no es noticia, eso todo el mundo lo sabe. Ahora nosotros nos tenemos que adelantar a eso. Y claro, ¿Qué es lo que- y a veces qué también posibilidades puede haber? y a veces también da cierta vergüenza ajena ver como con estas actitudes, en vez de ayudar a fortalecer la escuela, lo que estamos excavando la tumba La hacen mandando. donde vamos a enterrar la escuela. Porque imagínense que con este tipo de comentarios los estudiantes no lleguen a matricularse. Sí. ¿De qué vive la escuela? Dicen, pues no me voy a matricular porque si la van a vender. O sea, no. Es un daño otra vez. Volvemos.
bueno, Cuando lo que debemos estar es motivando a los estudiantes, o los que no han regresado, o los posibles estudiantes nuevos, a que entren a la escuela a estudiar. porque Que eso vean nos como ayudaría alternativa a fortalecerlo. fortalecer la parte fiscal, para evitar que eso pase, al contrario. Quizás Por eso pensar- mismo yo pienso que es bien vital, pues ya los medios están tan cargados de esta noticia que ahí entonces, no sé, o alguna publicidad o algo que fortalezca la imagen de la universidad, Ujú. de la escuela de artes plásticas, porque ahora mismo lo que tú te entras a cualquier medio y todo lo que está en la noticia, oye, escuela de artes plásticas y conservatorio de música. Y también hay que poner en proporción, o sea, nosotros no podemos pelear contra el macro de la publicidad, o sea, sí, porque o sea, ellos tienen una fuerza que nosotros no podemos controlar. Ahora, internamente nosotros sí. Yo diría que Y en la medida que nos convertimos en portavoces de que lo que hay que trabajar por la escuela, hacerlo. En la medida que podamos boicotear, no boicotear, la palabra es detener, en el ese sentido, tipo de rumor. ese tipo de rumor, aclarar ese tipo de rumor, no convertirnos en portavoces, sino También hay que ver de dónde viene muchas veces, porque, o sea, por ejemplo, en mi entrevista con el Nuevo Día, la persona me hizo unas preguntas, mira, muy válidas, de situaciones de la escuela, y yo se las contesté con los datos como son. Pero que me llamen de momento un medio a preguntarme cosas que no tienen validez, yo no tengo por qué contestarle. O sea, es como que es parte de esa histeria. Esa persona está tratando de crear esa histeria. Yo tengo que observar quién es el medio y con qué evidencia me está presentando esa documentación. O sea, ¿qué hay ahí detrás? ¿Cuál es la intención? No todo lo que se acerca. No, estoy pensando de que estás hablando que en ciertos sitios hay unos líderes políticos que le ayuda a causar histeria. Gracias a Dios, en Puerto Rico tenemos un líder que, al contrario, se soporta bastante directo y confiable en la forma como él contesta. No se presta a ese tipo de comentarios. Me alegro mucho pensando de otros sitios que no. otras organizaciones. Y esta parte se lo voy a pedir a los compañeros, colegas profesionales que tienen sus tesis, que tienen sus doctorados, que han tenido que hacer investigaciones, que saben lo que es el proceso de la investigación. Cuando tú tomas posición con una investigación, es porque esa investigación tiene que ser ¿qué? Clara, Reciclable sustentable. y sustentable. ¿Verdad? ¿Cómo tú te vas a poner a tomar decisiones a base de un borrador? ¿Qué validez tiene un borrador en un proyecto investigativo? Ninguna. ¿Y de dónde viene? Y No, de el dónde problema es que está fuera. el problema es que no sabemos ni siquiera se sabe si ese borrador viene del gobierno central, si es algo que viene de ahí directamente, por lo menos yo tampoco tengo esa información. Y si Yo no sé llegara si el eso gobierno fue- central, sigue siendo un Mira, borrador. yo no sé si eso fue alguien que se encerró allí en un cuarto y dijo, ay, voy a hacer una presentación de PowerPoint y voy a evaluar cómo yo creo que se debe de dividir las agencias de gobierno. Yo no sé si fue alguien que lo hizo allá por su cuenta, o sea, no sabemos. ¿De dónde proviene esa información? No sabemos. Pues con esto, pues básicamente cerramos que la comunidad universitaria esté clara de que cuando surjan noticias, información, posiciones que sean reales, que vengan de fuentes verídicas, nosotros vamos a dar la cara y vamos, como diríamos en la calle, a coger el toro por los cuernos. No vamos a estar con paños tibios. Como hasta ahora lo hemos hecho. Nosotros le hemos dado el frente a la comunidad universitaria, le hemos puesto todo abierto a la comunidad universitaria, aquí no estamos escondidos. Y vamos entonces a seguir al próximo tema, que es nuestro el informe de la rectora. En cuanto, hay varios temas que señalé en cuanto a discutir el día de hoy. Yo sé que tú tienes otros temas. Sí,
mucho más fotos que eso. Pero en cuanto a urgencia, me interesa saber el estatus de la compra de la planta eléctrica. ¿Cómo está ese proceso? Ok. Déjame dar un trasfondo de la compra de la planta eléctrica para que las personas entiendan cómo se da esta compra, bajo qué circunstancias. La planta eléctrica que se compró, ambas en la escuela, se compraron bajo lo que fue el periodo de María y el gobierno dio unas autorizaciones de que se podían hacer unas compras de emergencia. Estas compras de emergencia podían ser sin contrato. Cuando yo le pregunto a Carlos, el rector interino, Sí, no, me quiero aclarar que Carlos fue el que trajo la inquietud de la necesidad de la planta eléctrica Claro, para poder funcionar un edificio y empezó a buscar quién podría dar ese servicio, consiguió esta persona que nos suplió la primera planta de gas, que fue la que estuvo dando apoyo en el edificio. era más pequeño. Entonces ya finalmente hace un mes, ¿verdad? Un mes o algo por ahí, Un poco más. que llegó un poco más, que llegó entonces la planta que finalmente... Como antes que yo llegara, estaba yo ya. llevo 2 meses y estaba ya. Ya estaba. Yo diría que como 3 meses. Ok, entonces lo que quiero aclarar es que ese proceso pues, se discutió bajo la crisis que había de la necesidad de energizar los edificios. O sea que para efectos, pues como se compró bajo esas condiciones, pues no existe un contrato con esta compañía. Lo que se había acordado con esta compañía, según ¿verdad? Lo que me han dejado saber Carlos en el proceso, era que ellos iban a encargarse también de la instalación. Ya se pagó la totalidad del costo de esa planta. Lo que queda es la instalación. ¿Qué ocurre? Por el tipo de infraestructura en el que nosotros estamos, requiere de una permisología de parte del gobierno, específicamente del Instituto de Cultura y toda la parte ambiental, certificaciones, etc. De dónde se va a ubicar esta planta, sobre todo también porque hay una población académica, estudiantil, en esa estructura y hay que cumplir con unos reglamentos y unas regulaciones. Las personas con las que estamos trabajando, que fueron a las mismas que le compramos para el proceso de instalación, porque eso fue lo que se acordó, pues no han sido muy diligentes. Ellos, ahora mismo, de hecho, a mí me contestaron el celular la semana pasada, pero la persona no está muy dispuesta a hacer este proceso de instalación. Yo creo que cuando ellos se percataron, eso ahora yo acá, resumiendo lo que pudo haber pasado, probablemente cuando ellos se percataron de lo difícil que era la instalación de esta planta en las facilidades de la escuela, cosa que no se contempló al momento de comprarla y creo que fue un error de la institución. Pues ahora entonces, ¿qué pasa? Probablemente ellos se están dando cuenta de lo complejo que es y que probablemente no sea lo que se presupuestó o que probablemente no se pueda instalar porque no cumple, o sea, porque por la estructura y la ubicación, o sea, se han buscado alternativas y ellos han dado varias alternativas, pero finalmente no nos dicen, ya, aquí sí la podemos poner y cumple con los requerimientos. Eso no se da. ¿Y están respondiendo a la solicitud de ustedes? Ya ahora mismo, bueno, a mí me contestaron el teléfono, no de muy buena gana. El trato no fue muy cordial. A Carlos ya no le están contestando y a Lima tampoco. Carlos lo que recomienda es pasarlo a la parte legal. Yo, el documento que tengo de evidencia de la compra es como un tipo de recibo que habla de un año de garantía y habla del proceso de instalación, lo menciona. Okay. O sea que implícitamente está ahí el compromiso de declarar. Exacto. Yo le comuniqué a la persona eso mismo, le dije, mira, yo llevo tantos meses con la planta en la escuela sin poderla prender como yo sé que funciona. Ahora mismo no sé si la garantía, o sea,
la puedo aplicar porque ni lo he probado. O sea, hay unos factores ahí que tenemos de nuestro lado que yo no creo como posible. Carlos te presentó a ti toda la comunicación que él tuvo con ellos en el proceso de solicitud de la planta. Porque primero hay que pedirle a Carlos que nos presente toda la documentación relacionada a ese proceso. Número 1, de acercamiento con ellos, solicitud, acuerdos. Sí, yo supongo que son acuerdos verbales, pero igual tienen validez. Puede demostrarlo o texto, porque me parece que con eso. Que esté implícito en el diálogo. Y yo creo que, ¿verdad? Mi mejor recuerdo, y eso pudiéramos ver grabaciones de cuando Carlos lo presentó, que él, cuando nosotros estábamos hablando de él con relación a las plantas, estaba texteando con la persona aquí. Correcto. Y en ese momento él le decía, ¿y se puede hacer esto? Y sí, y no, y creo que la persona le contestaba bastante rápido. Y me parece que una de las preocupaciones que se trajo en ese momento fue lo de la complejidad de dónde está la escuela y si era o no era posible que se pudiera instalar. Tengo un recuerdo de que eso se tocó. Totalmente de acuerdo. Pero ¿verdad? Entiendo que se documente, que él hizo la primera llamada, que él, haga una analogía de los eventos y que los presente. Y con todo eso, yo entiendo que ustedes todavía pudieran hacer un contrato de la compra que se hizo. Yo creo que es la mejor manera de subsanar que no se haya hecho un contrato en periodo de emergencia. Que yo entiendo que sí por un tiempo, esto es corroborable, no estoy 100% seguro ahora mismo, pero sí me parece que durante el periodo de emergencia hubo unas excepciones con los contratos, pero yo entiendo que era por un tiempo, que en un momento dado tenían que hacerse esos contratos para subsanar lo que no se hizo durante la emergencia. O sea que no es que no se iban a hacer contratos, es que durante la emergencia, para tramitar todo más rápido, detuvieron el hacer el contrato, pero con miras a que luego de que pasara la crisis se iba a Yo creo que era un periodo bien corto. Pero como sea, se tenía que hacer el contrato. Sí, entiendo que sí. Si no se hizo, yo entiendo que se tenía que haber hecho uno para subsanar. Aunque para issues técnicos a lo mejor todo está fuera de tiempo o lo que sea, pero por lo menos está el contrato. Eso iba a subsanar mucho de lo que sucedió. Eso hay que tratarlo con urgencia. Pero si todo el texto, él debe tener evidencia de los trámites que haya hecho. Al punto de que, Carlos, necesitamos recoja toda la comunicación que tuvo con los suplidores de la planta. Porque a partir de eso fue que en la reunión fue la Junta, nosotros le dimos la aval de que procediera a entrar en negociación con ellos. Y lo necesitamos, urgente. Sí, no sé. Yo he estado bastante dentro de todo. Si tiene que posponer algún tipo de tarea que tenga, por el trabajo que está haciendo, lo posponga para que atienda esto y le dedique el tiempo necesario para buscar en todos sus textos, a nivel de textos en su teléfono y a nivel de todos los emails que están. Sí, porque yo creo que también tenía emails con la persona. Que por lo menos, porque necesitamos, se hizo esa inversión. Yo por mi parte lo que puedo hacer es digitalizar lo que yo tengo del trámite como efectivo. No, claro, si quieres te lo hago llegar para que lo tengan, lo vean. Sí, perfecto. Es la evidencia que yo puedo, lo que más pude conseguir. Y compártelo con todos los miembros de la Junta, que veamos toda esa documentación. Entonces, otro tema. ¿Alguien más quiere hacer preguntas sobre tal vez? Bueno, sí, una cosita nada más. Creo que este es un momento apropiado de pensar quién va a estar representándonos linealmente. Sí. Estamos trabajando con eso. Sí. Y por eso digo que hay urgencia, porque si hay que someter a la compañía a un caso legal, y hay que hacerlo rápido. No podemos esperar un mes, 2 meses para proceder, porque hay un equipo ahí que se está desgraciando. Y lo que venga otra temporada de tormenta, No. Yo no quiero pensar en esa escena.
De hecho, ahora mismo, las veces que se ha ido la luz, que anoche se fue la luz de San Juan. La planta pequeña de Gas la trajeron para acá. Tampoco. Eso era parte de la negociación, entiendo. Esos detalles, yo los estoy... Ese detalle que me acabas de decir, yo no lo sabía. Que la planta tenía que venir para acá, no lo sabía. Pero nada, lo movemos. Pues por eso yo necesito que Carlos te produzca a ti en detalle, desde el primer día que él entró en el proceso de la necesidad de la planta, hasta el último día que él estuvo manejando lo de la planta. Bien, el otro tema es el caso de los seguros y FEMA. ¿Cómo vamos con eso? Sí, ahora mismo el ajustador, ya prácticamente casi todo el proceso se presentó al seguro. Estamos esperando que ellos nos contesten. Finalmente, FEMA es un proceso. Ellos vinieron a la escuela, nos reunimos con ellos. Esto va a ser un constante envío de documentación. Limari ya empezó a enviar documentación, así que ya se está trabajando también lo de FEMA. En cuanto al seguro, estamos esperando que nos contesten ellos. Pero aprovecho, lo tengo en mis puntos, pero aprovecho también que nos reunimos con la aseguradora. En Puerto Rico, por lo menos la persona que nos tenía no estaba corriendo el seguro de la escuela, buscó cotizaciones y en Puerto Rico nadie nos quiere asegurar. Ella tuvo que ir al mercado fuera de Puerto Rico y lo que se consiguió, yo creo que esto le va a pasar, y lo he consultado con otras personas que están en el gobierno también y con sus agencias. Estamos hablando de que un seguro que nos costaba por lo menos la parte de infraestructura $61,000 nos va a costar ahora $234,000. ¿Qué? Sí. Eso es solamente una de las áreas del seguro. Entonces, yéndonos, por ejemplo, la cubierta que nosotros teníamos antes cubría los $8 millones de infraestructura como tal. Yéndonos con cubierta de 5 millones. Las aseguradoras, esto está pasando a nivel... Sí, eso es la esperanza. Pero... Ahora, buscar alternativas, si es posible. Lo que pasa es que la aseguradora, que la persona que se encargaba de esto, llegó aquí, te diría, ¿cuándo fue? La semana pasada, el lunes, a última hora, a darme las opciones. Esto es lo que hay. Y entonces nosotros teníamos hasta ese miércoles para presentarlo ante el comisionado de seguridad. No me dio ese espacio. Ajá. Obviamente yo estoy llegando y es algo que yo adquiero rápido, que no estaba manejando. Entonces de momento, no, que hay que presentar. Yo, espérate, pero si yo se lo dije a la persona, le dije, mira, yo pienso que tú debiste de haberme presentado esto con más tiempo para yo poder buscar opciones, porque realmente que un seguro nosotros nos costara $61,000 y de momento ahora tenga que irme demasiado. ¿Qué La respuesta escuela, estaban pidiendo ellos? ¿qué? ¿Qué respuesta estaban pidiendo ellos? ¿Qué te estaban pidiendo que lo contestaras? No, el comisionado del seguro teníamos que notificar finalmente qué íbamos a hacer con el seguro de la escuela, cómo se iba a trabajar. Entonces se envió, pero todavía estamos a tiempo de buscar otras opciones. Por eso, Sí. es lo que te iba a mencionar, que vamos a buscar otra Esto opción. fue la semana pasada. Otra persona, porque eso de que vengan, de una oferta de negocio que tienen que aceptar hoy para mañana, si no hay ningún reglamento que nos obligue a hacer eso, no. ¿Por qué? No, inclusive en diálogos con otras agencias, hay agencias que me han dicho que la infraestructura no la pudieron ni asegurar ahora mismo, porque fue tanto el aumento. En este caso nosotros vamos a tener que reevaluar ese costo, Claro, porque claro, la un impacto. no puede cubrir ese costo. No puede. puede. Vamos a otra parte. Sí, Que empezar a asumir riesgo. correcto. Buscar que son las cosas que realmente ameritan que nosotros tengamos que proteger, buscar unos medios alternos de subvención o lo que sea para considerar los casos de pérdida o de daño y Yo le- darnos de encima ese cargo porque eso es demasiado
Subió irracional. 170.000 Sí. Esa es una de las Una de áreas. las áreas. La de infraestructura solamente. Solo. No. Pese a tener medio millón al paso que vamos. Ellos están pretendiendo que nosotros, entonces le vendamos la escuela a ellos, a la compañía de No, seguro. yo pienso que en mi carácter personal, esto es una estrategia de las aseguradoras, porque ellos están pagando, ellos Mucho saben dinero. que están pagando mucho dinero, que Claro. perdieron mucho dinero, Sí. y la estrategia de ellos de recuperarla es, Sí, ellos claro. no te van a quitar del Sí. mismo que te van a dar. Sí, la mitad. Ellos me van a dar en daños tanto, pero me están quitando tanto. O sea, ellos no van a perder. Esa es la estrategia. Eso es lo que está pasando aquí. Queda de nosotros. Pero ya ellos desembolsaron una cantidad. Sí, ¿verdad? Que se Sí, desembolsaron 135.000. que ellos desembolsaron. Sí. Está toda la biblioteca. ¿Cómo estamos con la biblioteca? Ya está operable, Sí. ya está todo corriendo bien en la escuela. en la Todo, y biblioteca. igual el anfiteatro que estaba sin aire, también ya están todos los aires corriendo. De hecho, ya se hizo una actividad hoy en el anfiteatro de los estudiantes. Estamos prácticamente en lo que es el funcionamiento de la escuela, está, yo creo que ya corriendo normal, se supone. Si no, algo que, porque a veces los estudiantes a veces saben. Sí, pues ahora, hoy fue que yo estuve presente en la actividad del anfiteatro y pude ver que ya estaba. Middle State Commission, ¿cómo estamos con eso? Pues Middle State viene a visitarnos la semana que viene, el 12 y el 13. Ya yo me reuní hoy, yo me reúno todos los lunes con el grupo de trabajo de aquí de la rectoría, pero también incluyo a los decanos académicos. Ya están al tanto todos de que tienen que estar aquí. Se van a comunicar con los estudiantes, entre ellos con Olga, porque tienen que estar el 12 de 9:30 a 12. Tienen que estar los presidentes de las asociaciones, porque ellos quieren entrevistar estudiantes. Y yo entiendo que una buena representación de la escuela son los presidentes de las asociaciones. Tenían que estar por comunicarse contigo, porque eso fue por la mañana. Pero lo puedes apuntar. El 12 de abril cae Jueves, de 9:30 a 12. Ellos dijeron 11:30, pero pensando que se puede extender un poco más. Básicamente, lo que ellos vienen a mirar es la parte fiscal de la escuela. Van a traer un experto en el área financiera para analizar la parte fiscal, y van a traer un experto entonces en la parte académica. Lo otro que ellos vienen a ver, además de la parte fiscal, y están siendo muy fuertes con el acercamiento, por lo menos a mis personas que hicieron, tan así como si mañana el gobierno les quita los fondos, ¿cómo ustedes van a resolver? Un planteamiento tan sencillo como ese. Porque, ¿qué pasa? Este comité también está yendo a la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en la parte que está, la persona que está trabajando la parte fiscal. Así que él sabe lo que está pasando allá también, en cuanto al gobierno. Y por ende, él va más o menos a observar eso mismo acá. Y va a pedir entonces que nosotros podamos explicar en esa situación, en ese escenario, cómo nos vamos a defender. Yo tengo ya ahí unas alternativas que se las quise llegar a Mayra y a Carlos, de un estado de emergencia, de un momento para otro, no podemos resolver. Pero además de eso, lo otro que ellos vienen a evaluar es el estado de la escuela después de María. Si es cierto, ellos nos enviaron un reporte, nosotros contestamos y le explicamos, mira, ya la escuela está prácticamente corriendo en su estado normal. Pues ellos vienen a ver que eso sea cierto. Y que fue cierto que se hicieron unos proyectos con los estudiantes y que se les dio el apoyo que era. Eso es lo que ellos vienen a ver. Y esa es la entrevista, por eso quieren hablar con los estudiantes. Esa es la línea. Nosotros les enviamos evidencia de los proyectos que se hicieron de agua para todos estos proyectos que se hicieron aquí con la facultad y la comunidad aledaña, pues, se les envió. Pues eso salió hasta en el periódico y todo. Todo eso también se les envió. Nada, básicamente eso, ya los preparativos como tal, hoy se les envió la agenda,
que ellos querían que se les enviara la agenda desde hoy, se les envió. Charlotte está cuadrando la parte de hotel, etcétera, cómo lo vamos a recoger, todos esos detalles ya están corriendo. Antes del evento le tienen que estar todo así. Yo tengo que estar presente, ¿verdad? Sí, en la primera, el 12 a las 8:30 de la mañana, ellos están aquí. Yo los voy a recoger. Después hablamos, Sí, vamos sí. para coordinar todo eso. La próxima tema pues queda abierto, señora rectora. Yo tengo varias cosas. Tengo varias cosas que quiero hablar. Varias cosas. ¿Tiene cuánto? No, voy a tratar de ser rápido, voy a tratar de hablar rapidito. Uno, quería comentar sobre el viaje a Chicago. Ajá, excelente. El viaje que estuve en Chicago, que prácticamente la escuela, hay que destacar que no incurrimos en ningún gasto, y la realidad es que estoy súper agradecida. El recibimiento fue espectacular, se portaron súper conmigo, me llevaron a otros lugares, a conocer otros espacios que no solamente tenían que ver con las personas que estaban en cuanto a lo que era la donación, pero fui por $10,000, que quienes recaudaron estos fondos de los 10,000 fue el Urban Theater of Chicago, con la obra de La Gringa. Con esa obra fue que ellos recaudaron ese dinero y pues lo donaron a la escuela, pero de sorpresa, para mi sorpresa, cuando estoy allá, conozco al director del Museo de Arte y Cultura de Puerto Rico en Chicago, y él entonces me da la sorpresa de que ellos querían también donar $1,000 a la escuela. Así que me cogieron de sorpresa, fue bien para mí. Estábamos en una mesa y dice, nosotros también tenemos esto, y nos quedamos así como en shock, yo me quedé en shock. Y nos atendieron súper bien, nos habló de posibles proyectos que también podemos tener con ellos, con el museo. Adicional a eso, aparte a él, otra persona que es parte de lo que se llama Aspira, la compañía que se dedica más al área de educación también. Esa persona de manera individual quiso donar $500 también. Así que fui por 10,000 y regresé con 1,500 más. Y yo creo que sí. Pero eso me demuestra, para mí, me demostró que la diáspora en Chicago tiene muchos deseos de ayudar a la escuela, que probablemente también la diáspora de Nueva York tiene los mismos deseos de ayudar a la escuela, y que nosotros debemos de empezar a hacer ese tipo de relación con estas personas que están en esta diáspora, porque yo creo que son las personas que nos van a apoyar desde allá y que hay posibles proyectos. Yo estuve visitando la escuela también, Chi Arts, es la escuela del estado de Chicago, que es un high school, el único high school que hay de arte y diseño, que está en el barrio Boricua. Estuve dentro de la escuela, el director me recibió, me dio un recorrido por todas las facilidades, y ellos están bien interesados en trabajar algún tipo de acuerdo con la escuela, donde podríamos hablar de 30, 40 estudiantes de Chi Arts que se gradúen de high school puedan venir a estudiar en la escuela de arte clásica. Excelente. Ellos lo ven como una posibilidad porque las escuelas en Estados Unidos, las universidades son bien costosas, y estos estudiantes son estudiantes, específicamente la población de ellos, son estudiantes con desventajas económicas. Y eso, ya yo estoy en comunicación con correo electrónico con el director. Le dije, yo tengo estas preocupaciones mayormente de parte de alojamiento de estos estudiantes, cómo lo vamos a trabajar, etc. Pero definitivamente yo creo que es una gran posibilidad que se debe de considerar dentro del plan de autonomía de la escuela, el ver este tipo de que lo mejor es que son ya proyectos dentro de espacios con puertorriqueños. O sea, probablemente estos estudiantes son hijos de puertorriqueños también, y que son posibilidades. Yo creo que son posibilidades que hay que auscultar y que nos abren una ventana ahí de otras maneras de generar ingresos. Yo creo que se empezó por ahí. Y es espectacular.
La She Otro Arts, proyecto. la escuela yo la recorrí completa, visité todos los talleres, estaban los estudiantes allí cuando yo estuve, hablé con ellos, los entrevisté a algunos, vi la calidad de trabajo que se estaba dando allí y realmente quedé sorprendida con las obras que estaban trabajando muchachos de 17, 15 años. Me sentí que estaba en la escuela. Me sentí como si estuviera en la escuela de práctica en Chicago. Así que yo creo que es una buena... Una mezcla de todos esos temas pues sería crear la logística de cómo traer esos estudiantes a la escuela. Sí, es una opción dentro del plan de Con nosotros. eso mantener el flujo de la matrícula de la escuela, entendiendo que aquí la población, las cosas demográficas, la población ha ido disminuyendo. Claro. Nosotros no podemos contar con una expectativa de matrícula de hace 10 años atrás, pensando en el mercado local, o sea, en la cosa doméstica. Y tener esa oportunidad de que se abran espacios como estos es casi encontrar Sí, la salvación. la salvación, correcto, para mantener esa matrícula siempre activa. Y ahí la escuela entra en un proceso de ese eslabón histórico, cultural, social, entre lo que es el puertorriqueño en la isla, nuestra sociedad en la isla, y ese grupo de puertorriqueños que están en diferentes espacios en Estados Unidos, allá afuera. Yo creo que todas las instituciones deberían moverse hacia eso. Pero nos vamos preocupando por nosotros Sí, claro. y que los demás nos Sí, sigan. claro. Pero es lo que va a pasar porque, Sí. como dicen, hay más puertorriqueños. ¿Verdad? Así Así que tenemos que empezar a mirar cómo nos la relacionamos con ellos. población de Chicago está ahí, tenemos la población de Nueva York, que es inmensa, la de Florida, Florida, la de Texas, que es otra Texas población también. inmensa. Y que al principio, cuando nosotros empezamos a trabajar todos estos proyectos, lo hemos mencionado, de que uno de los factores sólidos que tiene nuestra escuela es uno, el costo educativo, y dos, que sigue, que es una universidad dentro de la acreditación de cualquier universidad en Estados Unidos. Que tenemos todas las de ganar, es cuestión de seguir buscando esas alianzas, esos espacios, y nuevamente invito a nuestra población universitaria a que se nos una en esa agenda constructivista, No, si se puede utilizar la palabra. lo otro que hay con esta escuela es que cuenta con el apoyo de toda esa diáspora. Y cuando digo toda esa diáspora es un sinnúmero de instituciones que hay ahí. O sea que si hay una situación, por ejemplo, no tenemos residencia para estos estudiantes acá, probablemente esa misma diáspora nos ayude a conseguir los fondos para lograr tener esa residencia. O sea, yo lo veo así y así fue más o menos el diálogo que se dio también. Eso es el puertorriqueñista. Sí. Ok, ¿qué más? El 1 de mayo tengo pendiente todavía lo del informe del Contralor. Tengo que hablar con David, a ver el estatus en el que está. Lo que pasa es que David no ha venido, no vino hoy. Quería tener más o menos el estatus, pero no lo logré tener antes de ahora. Pero estamos en eso, no se me ha olvidado. Es algo que está pendiente. Tengo pendiente las fechas de tu taller de fundamento. Eso también está, no me he Pero habíamos olvidado. separado unos días, pero viene Pues tengo que chequear porque... ¿Nunca lo tiene ya? Okay. no, nunca más. Mayra. Mayra. Pues tengo que preguntarle sobre eso. Me he estado reuniendo con personas también para trabajar lo de la subasta, con las obras de arte que hay en la escuela. Estoy haciendo alianzas con varios grupos, entre ellos CODI, que es la organización de diseñadores interiores. Hay varias personas que se han interesado en colaborar fuera de la escuela, que entonces estoy trabajando con eso también. Está pendiente lo del proyecto de valorización de las obras, eso está pendiente al día, que me lo habías comentado. La fecha que teníamos separada era el viernes 20 De abril. de abril a las 8:30 de la mañana. Está bien. Validado con Mayra. Okay. Y una vez lo tenga confirmado para que empiecen a citar a los compañeros y a los estudiantes que quieran participar
No, y como es bien, hay que decirlo con tiempo, porque la escuela que tiene que practicar. Lo del proyecto de valorización, que hay que... Eso es un proyecto que tiene que ser colaborativo, porque tenemos obras en depósito, tenemos obras en Sí, pero el biblioteca, primer tenemos obras... paso urgente es inventariar esas obras. Tengo que identificar todas esas obras con fotografía, ficha técnica de la obra, toda la información relacionada a la obra. Una vez tengamos eso registrado, entonces entramos en el proceso de buscar. Para mí esto es como, entre todo lo que es importante, para mí esto es importante porque cuando, por ejemplo, una persona me dice, si mañana el gobierno te quita los fondos que te dan, esto es una salida. Sí. Esto no es que las vayamos a vender por vender, pero realmente Pero si lo tenemos salidas, o sea, la cosa es que no la hemos inventariado, no sabemos cuánto hay, nos vamos a sorprender. Yo estoy segura. Yo lo que necesito es que hagan ese inventario que se lo vengo pidiendo casi desde que empecé de presidente de la Sí, y no acaban de producir bendito inventario de obras. hay que buscar el grupo para que lo Ok. Entonces, estuve en varios medios también, estuve en Radio Isla otra vez, en el programa de Sálvese quien pueda, pero esta vez fui con la estudiante de Arte y Sanación de la Asociación de Arte y Sanación, Keishla Martínez, y con la profesora Elisel Soto, y estuvimos hablando de los proyectos que se están trabajando en la escuela sobre lo que es el arte dentro de los medios más científicos, la medicina, sanación, la parte de neurociencia, neuroestética también, y fue bien interesante porque fue como otro enfoque dentro de lo que es la escuela, otra manera de ver la escuela, que muchas personas no lo veían, y Keishla habló sobre su experiencia, etc. A Miguel, que es la persona que está a cargo del programa, le encantó y se quedó sorprendido porque no se enteraban de que estas cosas se hacían tanto, estaban trabajando en la escuela. Así que fue una buena entrevista, y está en los medios y está corriendo por ahí porque le siguieron dando church. La del Nuevo Día, que me vinieron a Perdón, me quiero interrumpir a sí. felicitarte en el artículo del Nuevo Día por el récord. Es excelente. Gracias. Y realmente estuvimos en unas páginas bastante, si las pusiéramos, personas que saben de esto, si fuéramos a pagar por ese artículo en el lugar donde se publicó, estaremos hablando de $10,000. Sí, que nos ahorramos. Que nos ahorramos en publicidad. No sé si le va a decir la persona que me ayudó, porque no sé si esa persona quiera que lo diga, pero fue alguien de aquí de la institución que me facilitó la entrevista. No te des permiso de dar su nombre, pero Sí, es que no sé si esa persona quiere que me, pero no sé si quiere. La próxima visita es que tengo a Alexandra Fuente, Alexandra Fuente, la 12, que ella también nos está dando un espacio. Tengo que presentar como una propuesta de qué es lo que haríamos si la visitamos. Que si van los estudiantes, que quieren hacer los estudiantes, eso lo tenía. Estaba trabajando con los directores de departamento, pero no me he vuelto a reunir con ellos. La medalla de honorificar la alegría, el jueves 12 de abril, el Centro de Estudios Avanzados cumple los 40 años y por toda esa trayectoria de colaboración con la escuela, quieren darnos una medalla Ricardo Alegría, y quieren que vayamos al evento para entonces hacernos entrega de la medalla, que para nosotros es un honor porque don Ricardo Alegría es uno de los fundadores de nuestro fundador de la escuela. Así que eso abre también. Hoy yo estuve reunida en el centro con el presidente de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, estuvo un grupo, estuvo la directora del área de Ciencias Sociales de las Escuelas Públicas, un grupo de varias personas que estamos tratando de reunirnos para entonces empezar a trabajar en proyectos culturales. Pues por lo mismo que todo esto que está corriendo, pues nosotros, que somos los que estamos a cargo de estas entidades culturales y académicas, pues entonces empezar a dar presencia de que estamos trabajando, que estamos haciendo algo y que estamos, ¿verdad?, considerando muchas otras posibilidades y uniendo esfuerzos también.
Estuve en varios sitios buscando también donaciones, conseguí, tengo que enviar la carta que nos donaran, vamos a ver, nos donen plantas para embellecer nuestras áreas, que están un poquito abandonadas. Y tengo una compañía que probablemente nos done mesitas y sillas también para el área de la cafetería porque ya están un poquito mal. Hay un viaje estudiantil que se está trabajando también, un grupo de estudiantes, en específico la tesorera del Consejo de Estudiantes, que nos hemos reunido ya varias veces. Ellos empezaron por voluntad propia a organizar el viaje. Sí. Es una iniciativa, ellos muy diligentes, ellos ya se habían comunicado con Cuba y todo. Ellos quieren ir al Festival del Caribe, que se va a dedicar a Puerto Rico, en Cuba. Ya nosotros designamos una profesora que va a estar trabajando el proyecto, que es Ada Rosa, y entonces va a ser ese acuerdo entre Ada Rosa, pero tenemos que hacer una serie que tenemos que avanzar de actividades para recaudación de fondos. Entre ellas, yo consideré que se podía, por ejemplo, una de las obras que hay en el depósito, se puede evaluar para una rifa, para que ellos puedan recaudar fondos para el viaje, eso puede ser una opción. Habría que ver. Hay obras allí, no solamente de las que nos donaron JF Rey nos donó unas obras, pero también hay obras de profesores que han donado para que se usen para recaudar fondos para la escuela. O sea que yo entiendo que no necesariamente tiene que ser esa colección, puede ser de otras obras que hay allí. Que ellos puedan hacer una rifa para recaudar fondos para el viaje, por ejemplo, que se está trabajando también. Lo de la planta eléctrica ya lo mencionamos. Perdón. En cuanto al internet, pasó mañana, viene Claro y viene Dreyfus. Dreyfus es la otra compañía que está en la escuela, que tiene internet en la escuela, a traerme entonces cotizaciones, opciones. Una vez tenga la de Claro Dreyfus y ya tengo la de Warner, pues ahí finalmente decido qué es lo que vamos a hacer. Pero sí, la posibilidad ya está de que nos vayamos con la fibra óptica y mejoremos los servicios. Lo que quiero saber es, por ejemplo, en el caso de Dreyfus, ellos nos dan servicio de internet para el área de la biblioteca. Bajo esa propuesta, prácticamente pagan el 90%, nos dan los fondos del 90% del costo de ese internet. Ya nos dijeron, es una propuesta de la biblioteca, TSL, una propuesta que ellos presentaron y le dan ese... Porque uno de los requerimientos es que la escuela tiene que darle servicios a la comunidad de las escuelas high school. Y pues se me evidenció de que la escuela da servicios a las escuelas high school, a las escuelas superiores. Y entonces lo clasificamos para esa propuesta. Pero eso lleva tiempo, eso desde antes que yo estuviera aquí. Lo que estamos investigando es si, por ejemplo, podemos traer con la fibra óptica, que ya Dreyfus dice que sí, incluirla en esa propuesta y entonces coger el 90% para la fibra óptica y esa área quizás se puede llevar al edificio completo. Estamos en ese análisis. Y ahí lo que pagaríamos por fibra óptica en el otro edificio sería un 10%. O sea, estamos evaluando esa opción, por eso es que me voy a reunir con ellos esta semana. Y irnos directamente con Claro, que es el que entiendo está trabajando la fibra óptica directa, o sea que realmente también es la mejor opción. Estamos evaluando, por eso no se ha hecho todavía, pero estamos en ese proceso. La terraza, hoy me dieron la documentación, se sometió a la abogada ya está en comunicación con la compañía que hizo la remodelación de la terraza porque hay unas reclamaciones que se llevan haciendo hace tiempo y esto, no sé si ustedes tienen conocimiento de la Junta, porque como yo estuve un tiempo que me fui en lo que estaba de rectora, hay unas reclamaciones que se vienen haciendo desde hace tiempo sobre la terraza, sobre esa construcción, de unas grietas que hay, porque la intención de la terraza era evitar que en el piso de abajo se siguiera entrando agua, pues hay unas áreas que está entrando agua y esas reclamaciones se vienen haciendo creo que desde agosto, o sea, hace tiempo. Pero
nosotros quedamos de una manera legal con esta compañía y ellos no contestan. Así que la abogada está retomando el caso para entonces poderles decir que tienen que cumplir con la garantía, porque realmente hay una garantía dentro del contrato y tienen que venir a repartirse. Eso se está trabajando también. Ya iniciamos el vaciar el almacén, yo le digo el almacén, que es el espacio del hospital, en Semana Santa. Tuvieron un día un camión, no sé cómo se llama, un container de estos bien grandes, llenamos uno y todavía queda. Todavía queda allí cosas. Basura almacenada en un espacio que puede estar utilizando. Hay de todo. Sí, Hay de todo. sí. Ya por lo menos yo te diría que hay gran parte de afuera. Pero todavía se podría llenar otro container de esto. Y eso pues hay que crear conciencia. Yo pedí por favor que prohibieran el paso a ese espacio porque las personas, los profesores, los estudiantes van a donde el guardia y le dicen, ay, necesito guardar esto aquí. Y siguen, vuelven y meten cosas. Entonces dije, prohibido la entrada a ese espacio ahora mismo. O sea, no le he terminado de vaciar, no puedo permitir que me... Claro, entonces lo volvemos a... Y esto es costoso. O sea, estamos hablando de que un container de esto nos cuesta $300. Cada container para vaciar ese espacio es un costo que la escuela tiene que incurrir. Así que si la gente se molesta porque no les doy acceso al espacio, pues es porque es un costo para la escuela el permitir que sigan echando cosas ahí. Ya no es el zafacón, ya no va a ser el almacén. Ahora pues tenemos varios proyectos con ese espacio. Que es un espacio que usado de esa forma, espectacular. No es un espacio, ese espacio está yo diría que está en mejores condiciones que muchos otros espacios que tenemos. Es irónico. Todas las lámparas, todo está funcionando. Lo único, el aire es lo único que no funciona, que habría que buscar después, comprar el aire de ese espacio. Pero en general, lo que hay que hacerle de pintura es muy leve. En la parte de infraestructura como tal, está perfecto. Está para limitarlo y poner a trabajar el espacio generar un ingreso. Y lo grande que es, o sea, a veces nos quejamos de que no tenemos espacio para las entrevistas de portafolio. Y estábamos pidiéndole a la Liga de Arte que nos prestaran espacio. Estábamos hablando de que no había espacio para el campamento ahora. Con ese espacio gigantesco que tenemos ahí. O sea, no, yo lo vi como una prioridad y le di prioridad porque entiendo que lo vamos a maximizar el uso. Ya lo de los aires lo comenté, informe de NASA, el programa de extensión, no tengo el número, pero lo puedo verificar, pero ha cogido un auge. Qué bueno. Ha cogido un auge significativo, que la misma Mayra y Carlos me dicen que se han sorprendido con la cantidad de matrícula, porque como está ahora online, ha habido un incremento. La gente, como se le ha hecho tan fácil matricularse, pues ha habido un incremento en esa área y estamos dando otros ofrecimientos, entre ellos, por ejemplo, esto se está dialogando también, dibujo arqueológico. Porque entonces en mis conversaciones con el instituto, el director del área de arqueología me dice, mira, nosotros necesitamos y contratamos personas que dibujen restos arqueológicos y los contratamos por ahí. Yo dije, no, ¿sabes? Vamos a certificarlo. Nosotros podemos hacer la certificación para que, entonces que sea la escuela, Excelente. todas esas estamos en ese proceso y ya Cristian, casualmente vi a Carlos, que es la persona que se encarga de esa área en el ICP, y me dijo que ya Cristian se había comunicado con él y que estaban enviados. Pero eso es lo que la escuela tiene que hacer y no encerrarnos en quejar solamente en instituciones con arte, en museos, con el ICP, en el área de arqueología. Yo misma, cuando él me dijo esa posibilidad, yo dije, uno no piensa en estas cosas porque yo no soy de arqueología. Pero en conversaciones con todas estas instituciones culturales, eso te abre a otras posibilidades. Eso es una posibilidad que tenemos ahí.
crear esa que en el certificación. futuro podríamos No, y los mismos, internacionalizarla. no, y los mismos, no, y los mismos artistas, esto es una opción de trabajo que, Claro, Ujú. claro. ¿sabes? Que un estudiante de bachillerato, ponle, se gradúe y ya tenga trabajo como dibujante de proyectos de arqueología. Eso es una Se opción. dan otras puertas. Sí, esa es una opción que no se había pensado. En cuanto a lo de contrataciones, he estado trabajando con lo del el relacionista público o relacionista público, he entrevistado ya a varias personas, ya estoy por tomar la decisión final de quién va a ser la persona que voy a contratar, ya tenemos coordinadora también de título 9 que quedaba pendiente. Ya está, es Brenda Matas, que es la persona que prácticamente ayuda a recursos humanos, o sea que también está relacionada con este tipo de temas. Excelente. Tampoco tiene tanto problema, ¿verdad? Sí, vamos firme. Sí. Entonces. Ay, perdona. perdona, se me va a olvidar un asunto bien importante, se me ha olvidado, porque no estaba aquí. Otra cosa que hay que decidir es, y eso queda de la Junta, cuál va a ser la cuota final que se va a cobrar en verano. Determinar cuál es la cantidad que se va a cobrar. Para Los cursos de verano. Sí. ¿Puedo leer aquí? para los cursos de verano, Sí, de verano. o para el programa que se está abriendo, que la beca está abriendo. Ese mismo. Ah, ok. Lo que va a ser la matrícula de Ok. verano bajo las becas FED. Bajo las becas FED, ok. Lo que me dice Mayra, que nos recomienda a la Junta, es que sea una cuota fija de 70 y una cuota uniforme de 75. Esas fueron las cantidades que ella propone ante la Junta. $70 de esa fija de matrícula o de crédito, ¿de qué es eso? No, el crédito es lo mismo. Sería Ok, por... entonces, ¿qué digo? Sí. Que es 70. Exacto. Sería la cuota que se paga, por ejemplo, por... Ay, ¿cómo se me va el término? Una cuota de taller. De taller, sí. Y se cobrarían sin importar si el estudiante coge las clases teóricas o las clases de taller. ¿O sería lo mismo? Tendría que preguntar eso. Aclárate eso, que sea más específico en lo que están trayendo, porque a lo mejor en el diario del trabajo de ellos. Sí, este es el término. ¿verdad? Para mí también es como cosas nuevas. Que no sea más específico, Ujú. ¿a qué se refiere con lo que están cobrando? Siempre es menos, porque ¿Y acuérdate qué? que son 2 meses, a diferencia del año regular, va a ser menos. La cantidad es Y mucho que lo menos. ponderen en cuanto a costo-eficiencia, o sea, siempre pensando en costo-eficiencia. No van a cobrar lo mismo de un semestre, porque es un semestre, Ujú. pero tampoco van a cobrar 5 pesos, Claro. porque no tiene sentido, ¿no? Por eso yo creo que dentro de lo que es el rate a comparación de lo que es el semestre, yo no lo veo mal. ¿Cuánto es el semestre? Siento... Todo depende de cuántos créditos tenga. El máximo, si tienen los 18 créditos, 112 a 18 créditos son 650. Depende, por crédito, son como 100 y pico cuando lo que salía. Si no lo vas a dividir por... Bueno, está bien. Entonces, Pero ahí yo sí haría si va a cobrar la cuota en general para los cursos teóricos o los cursos de taller. 54 a 54 Pero porque deben cobrar un poco de mantenimiento. Punto. Oye, O sea, sí. 54 por crédito, Es que antes, lo que he escuchado de eso que estás trayendo, Yesenia me dice... Digo, no sé qué. No, es que según tengo entendido, se cobraba aparte y después se unió. Lo de la cuota Como por taller. mantenimiento. No, O sea, no mantenimiento, especificando lo a que- talleres, porque obviamente la escuela, en mi opinión, ¿verdad? Requerirá un mantenimiento especializado. La por su- cuota ahora mismo se divide en dos. Tiene dos partes, que tiene la cuota de taller y tiene la cuota que es por biblioteca, administración, por, Sí, a lo mejor todo. por No unos solo- cargos de infraestructura y biblioteca, y el otro es mitad y mitad. Antes, lo que he escuchado en otras reuniones anteriores es que estaban separadas y se unieron. Ok.
No, estaba separado, era que a ti te cobraban si tú ibas a coger un taller, ponle un taller en escultura, no era lo mismo que coger un taller en pintura. El costo de taller era individual. Ahora, tú puedes coger un taller en industrial, puedes coger un taller Y va a tener el en... mismo costo. Y es lo mismo, igual que las clases teóricas. Eso fue lo que... Eso es interesante. Mira, ahí algo Aquí es lo que yo siempre he traído, que ahí hay un problema también de presupuesto por departamento, porque antes así, esta cantidad de dinero que tú cobrabas por el taller era la cantidad que se iba a invertir en ese De acuerdo uso, a en ese la departamento. demanda de ese departamento y las necesidades de ese Claro, departamento. que los costos fluctúan porque no es lo mismo la inversión que uno hace en la maquinaria industrial que está En el en departamento. moda o en industrial o aquí mismo en escultura, Que que la que educación uno hace en del arte. pintura en educación del arte, que no hay la universidad que gaste en la luz porque los taburetes ya están ahí. Que eso lo cuestionamos en el momento que se dio todo eso, dijimos que evaluaran el costo por el departamento, caso me hizo... Sí. Ahí, Mira, pues, eso es uno de los reglamentos que hay que actualizar. O sea, hay que analizarlo, estudiarlo y contemporizarlo, llevarlo a la realidad de hoy día. Y sería traer un tema que otro que lo hemos mencionado básicamente desde que llegamos, pero las diferentes circunstancias han hecho pasar por encima, que es establecer o identificar dónde está aquí el fee o la matrícula o lo que se esté pagando por mantenimiento de la estructura del edificio, de remodelación del edificio. Es un costo que se le cobra en la matrícula, que es el que va a utilizar eso. Ahora mismo eso se le está cobrando en una parte en algún sitio. Sí, en la matrícula te cobran en los créditos y dependiendo, si coges, si es de 6 a 9 créditos, tienes una cantidad de la cuota y si coges de 12 a 18 créditos, la pagas completa. Y ahí se divide entonces lo que es la cuota de taller. Todo eso se supone que esté... Eso hay que verlo bien claro, analizarlo, y buscar el reglamento que esté a la par con eso, o si no ponerlo. Porque parte de lo que podría visualizarse en el futuro es que ese dinero es para invertirse en la arreglo del Y en los edificio. talleres ya No, se eso, básicamente, esa es cuando yo estaba en junta, en la reclamación que hicieron los estudiantes con la situación de la huelga, básicamente esa fue una de ellas. Ellos querían saber en qué se estaban gastando el dinero que se le cobraba en esta cuota. Así que es algo que hay que hacer. Sí, pero por ejemplo, lo que nos decían como explicación al aumento es que nos iban a aumentar la cuota taller y de la misma vez iban a aumentar lo que era la cuota, lo que es más el mantenimiento de la biblioteca y la infraestructura. Y ahí sale lo de la terraza. Pero inversiones en talleres, pues uno ve los talleres iguales. Que ahí pues uno pues cuestiona dónde se está invirtiendo el dinero porque no se ve. Quizás uno puede estar al tanto de que pues, viene un técnico a verificar tal máquina, que eso serían gastos también de departamento, pero así inversiones grandes tú no ves un cambio cuando te están cobrando un aumento considerable. Pues yo Sí, quiero... cuando yo he mencionado aquí varias veces que lo he mencionado y por eso que va el taller, de tener un informe presupuesto versus actual, a esas son las áreas que yo me refiero. De que aquí haya transparencia en el proceso de las finanzas, donde cuánto es lo presupuestado, cuánto se cobró finalmente y cómo se está utilizando ese dinero. Porque es muy fácil pararnos y quejarnos de que no hay chavo. ¿Dónde está la evidencia de que no hay chavo? ¿Dónde está la evidencia de dónde tú gastaste ese dinero? O si presupuestaste bien o mal, etc. Pues en esa línea aprovecho también a traer una inquietud que tengo. Y es que hoy en la reunión del comité de transición estuve hablando con Carlos sobre lo que es el fondo total de la escuela. El fondo total, corrígeme si no estoy en lo correcto, pero estabas conmigo, está creado para dar apoyo a la parte
parte administrativa, no es a la parte académica y no es a la parte estudiantil. Yo le pedí esa documentación a Carlos, Por eso es lo primero que nos presenten esa documentación. porque si ese fuera el caso, pues entonces, uno, que hay que dejarlo claro, este fondo total que ha estado aquí por tantos años, el objetivo era esto, y que quepa la posibilidad de que se cree otro fondo para este tipo de cosas como apoyo a la academia, apoyo al estudiante, porque cuando yo entré yo creía que el fondo total era para apoyar a toda la población Yo también. de la escuela. Y eso no es lo que me presentó Carlos, le pidió la evidencia de lo que es la documentación del fondo y hacia qué se puede dirigir. Bueno, hay que buscar esa documentación porque está bien presente, si es así, pues es así. Lo que diga el documento donde se estableció ese fondo total. Hay que verificar si ese fondo total nos ata exclusivamente a esas condiciones. Porque si eso fue una determinación de una junta en un momento dado, la otra junta en un momento dado puede cambiar esa determinación. Claro, dentro de un estudio razonado, porque se va a hacer una reglamentación clara de que no es que ahora los profesores, porque cuesta el fondo total, ahora queremos que aumente el salario, ¿no? O empleados. No, realmente. Los profesores porque solo tengo uno que No, realmente ahora mismo lo que se ha utilizado, por ejemplo, cuando se cogió prestado, el dinero que se cogió prestado fue en una situación de emergencia para cubrir una necesidad y yo creo que debería de ser así. Pero entonces, pues si es para esto y para cubrir estas situaciones de emergencia, pues entonces yo pienso que deberíamos de hacer otro fondo para entonces cubrir esas necesidades académicas que hay. Vamos a Pero nada, analizarlo, eso sí, es vamos a algo que analizarlo. no tiene que ser ahora, Sí, es algo sí, que yo veo vamos futuro, a analizarlo. de futuro. Es Porque algo me que- preocupa estar manejando dos fondos Claro, globales, porque conllevan costos operacionales que son altos, los costos operacionales de los fondos totales. Los costos operacionales más una administración al respecto. Y el proceso de campaña, pues, cómo se estaría manejando, la logística de cómo trabajar, eso me preocupa. Pero es una posibilidad que se puede trabajar. O las dos posibilidades, o sea, verificar las reglas, el reglamento que existe sobre ese fondo total actual, hasta dónde nos tiene la zona más rara, o hasta dónde nosotros podemos tirar el chico. O crear ese otro fondo total. Lo que me preocupa es otro fondo total, que lo mencioné ya, es el costo del fondo operacional. Porque Sí, pero no, quizás no necesariamente tiene que ser un fondo total. Hay que ver otro tipo de fondo. otros tipos de fondos. Puede ser otro tipo de fondo. Ahí. Sí, lo estoy Bueno. pensando como opción. Pues dándole forma a la cosa, vamos a validar No, primero lo veo ese por análisis. lo veo por Fondo académico. lo veo por una preocupación mía personal como académica. Como Fondo académica. Fondo académico. Ismael acaba de decir, Sí, fondo académico. yo lo veo como una preocupación mía como académica. Por ejemplo, pues si yo estoy apoyando a hacer una recaudación de fondos como académica dentro de la institución, Sí. pues yo voy a esperar que sea también para beneficio de De los la académicos. Claro. Así que, por lo menos por eso, yo pensaba que era así. Sí. Vamos a darle forma al muñequito de la cosa, ¿no? Para verlo ya estructurado y ver las viabilidades. Sí. Pero aunque sea administrativa, en última instancia siempre apoyar a la academia. Sí, ahí Carlos quedó en investigarme si cuando habla de apoyo administrativo podría hablar también de los académicos como administradores. Ahí es que le pedí, necesito la documentación de ese fondo específico. ¿Qué más? Hasta ahí. Pues te felicito por los logros. Son muchas cosas a la vez. Estoy trabajando y lo que muchas viene, cosas a ¿no? la Lo que vez. viene. Sí. Mucha gente acercándose. Yo tenía hablando de fondo, otro interrogante que está presente también en cuerpo estudiantil es sobre lo del fondo del tabaco. Que durante el proceso de huelga se había hablado de que los fondos ya no estaban, que se los habían quitado tanto a la escuela como al conservatorio.
anticipatorio y luego salió otro comunicado que era que no. ¿Cuál es el estado de eso? Pues mira, realmente el fondo del tabaco, según lo que me ha comentado Mayra, que es la que recibe el dinero, el fondo del tabaco no está viniendo del tabaco. Está siendo sacado del presupuesto general y nos están dando los fondos de ahí, nos están sustituyendo de ahí. O sea, del tabaco como tal, no están llegando. Están sustituyendo la cantidad que recibíamos de los arbitrios del No tabaco nos están dando de otro lugar. Bueno, yo no diría sustituyendo. No, Porque en los que están, este año, cuando ellos, en vez de decir que estos fondos del tabaco los están sacando del fondo general, y no asignaron esa cantidad. ¿Qué va a pasar el año que viene? No sabemos. no, Eso está en las manos de por eso nos los tenemos que que manejan preparar. el presupuesto. Por eso nos tenemos que preparar. Sí. Ahí es una de las áreas que nosotros no tenemos ningún tipo de control. Son determinaciones gubernamentales de la gobernanza del país. Pero por lo menos el semestre pasado nos dieron, ¿verdad? Nos igualaron, como quien dice, una porción de esa cantidad. Hay que ver si Nosotros estamos en el proceso de que de la misma forma que aparecieron esos 500 millones que vuelven a aparezcan. Pero traigo otra vez y lo conecto con mi comentario de origen. Si la comunidad universitaria no me ayuda en ese proceso, haciendo todo lo contrario que se debe hacer para fortalecer la escuela, pues en vano vamos a trabajar. No, y en eso hay muchos estudiantes con iniciativas, de ahí viene el viaje a Cuba, propuestas que se están trabajando con profesores, hay muchas iniciativas también en el Ahí estudio. estamos con los premios Cúspide compitiendo también. Tenemos un grupo también compitiendo. Ahí donde cuando yo digo que necesito que todos nos alineemos en fortalecer la escuela, es en eso. Y hay algo que también yo me enteré de un premio súper importante hoy, que yo ni lo sabía, que en eso también la escuela puede darse promoción, el premio de Llamas Edad Gráfica. Ese es el muchacho, sé que hay uno que está con Mural, que está haciendo, ese no es. No, él ganó, ahora no, pues no te sé decir la competencia, pero ganó primer lugar, creo que era en... Enviar esa información. Sí, claro, Bueno, todo. le tengo que preguntar al profesor Marco Sí, ok. para que me dé la información completa, No, todo pero sé eso. que lo mencionaron hoy en la actividad en la asamblea de primer año como un logro, y es un logro estudiantil, pero es un logro de la universidad, y de eso se puede aprovechar tanto la promoción, de la calidad de estudiantes, de trabajo. Ujú. La escuela, y es algo que está ahí también, nosotros tenemos que trabajar ese plan de mercadeo completo, estructural, y ahí entran relacionistas Pero lo públicos. estamos trabajando. ¿No es que Sí, sí. estamos trabajando? Bueno, estamos trabajando, pero me refiero a que, o sea, es complejo. Esto no se hace de un día a otro, porque ahí está censo con la página de internet, está lo de la agencia de Puerto Rico de Rubicon, que quieren trabajar el proyecto, o sea, se está trabajando. Ahora, falta unir todas estas piezas y unir los medios, que eso es algo que tengo ahí pendiente. Y espacios como lo que tú acabas de identificar, que se riegue la voz, que sigan identificando espacios así para nosotros pues, utilizarlos. Jugar un tema donde todo el mundo salga bien. Pero casi siempre este tipo de anuncios, quien lo publica es Alian. O bajo académico o bajo actividades culturales, depende de lo que sea. Pero Alian casi siempre es el que lo viabiliza. Pásale. Pero me lo envían a mí y yo se acaba de llegar. Pero Sí, sí, ese como algo de momento que yo me impresioné, bueno, no lo conocía. lo que estoy en ese trámite también de que hay que coger todas estas páginas que están regadas. Como que hay muchas páginas de la escuela, mucha representación Sí, que eso no es oficial. es un tema que tenemos que atenderlo como Ya. junta oficial en una de las próximas dos reuniones, porque aquí no hay control del proceso de información. Sí. Y de la imagen. O sea, cada cual habla por ahí como autoridad de la escuela y eso no está certificado como oficial de la escuela. Porque igual algo más que Bueno, claro. Os aseguré como un resumen. ¿Se saldría un comunicado? sí, vamos a producir ese comunicado. Y va a estar firmado tanto por el rector como por el presidente. Gracias. Ahora vamos a tener a nuestro compañero Ismael, que tiene gratas noticias y está ansioso por compartirlas.
Ay, yo primero quiero dar las gracias a Adelino González y a estas otras personas, Estrella, a Milagros, a Luis Felipe, Ana Colorado, Edwin Alicea, Norimar Valete y Eric French, porque no estuviéramos en donde estamos en este proyecto sin la cooperación desinteresada de ellos. Lo primero que hicimos fue un estudio de la cúpula. Hicimos un estudio completo con fotografías. Okay. No, antes que siga, a un breve resumen cortito. Sí. ¿Por qué se está trabajando eso? Ok. Entonces está trabajando para la instalación de nuestra rectora para institucionalizar los procesos en la escuela. Entonces notamos que todas las demás universidades, eso iba, que notamos que las demás universidades instalan sus rectores, que tienen unos símbolos, que tienen una tradición, convierten en una tradición la llegada de un nuevo rector, también la salida. Así que nosotros estamos tratando de institucionalizar, en otras palabras, convertirnos en una verdadera universidad en todos los procesos. Adelino se ofreció, tan pronto yo se lo dije, son buenas personas, buenos amigos, hizo el estudio, estuvo toda la Semana Santa trabajando con él. Entonces, el resultado fue que ya tenemos el báculo que está inspirado, según las fotos, en la cúpula de la escuela, y esto que tiene aquí es un canal de unión como los puentes que unen la isla de San Juan Bautista con la isla de Puerto Rico. Entonces arriba va a tener la nomenclatura de la escuela, EAPD. Entonces el canal va uniendo esa escuela con los departamentos, y ese canal sigue uniendo hasta con nuestro sistema de gobierno, que es una democracia, y ahí se representan las tres formas de poder que tenemos, y la unión de todo el pueblo de Puerto Rico con la Escuela de Artes Plásticas. Tiene aquí una historia, pero no la vamos a ver completa. Entonces, desde que Adelino me envió esto, a mí me gustó tanto, y lo han validado varios artistas. No es solo Adelino consultó con otros artistas, escultores, pintores en este caso, y a todo el mundo pues le ha gustado, fácil de manejar. No es una universidad que tiene un objeto que hay que llevarlo en un carrito. No, la rectora se va a sentir bien cómoda con él. Lo que tiene son 20 pulgaditas por 3. Y este va a ser color marrón con amarillo. Entonces, ¿qué pasó? Ana Colorado se reúne conmigo porque ya la bandana está. Pero ya yo le dije a Adelino, te vuelvo a necesitar, y me dijo que sí. Porque hay que hacerle el medallón, va a estar incluido en la bandana para que no tenga 3 cosas. Y eso también lo va a hacer Adelino. Yo lo que necesito es ver si ustedes aprueban el báculo, porque esto toma tiempo hacerlo. Yo se lo enseñé a varias personas que valoran obra, y está entre $4,000 a $5,000. El regalo que está haciendo Adelino González. Y quiero compartir con ustedes que esto que ustedes ven aquí no es un mero dibujo, es que esto va a ser el símbolo institucional de la escuela para transferirse de rector a rector prospectivamente. Como todas las demás universidades, cuando llega un nuevo rector, se le transfiere ese grado. Ese grado, ¿cómo que se menciona cuando se hace ese un símbolo? Ese símbolo, cuando se le transfiere ese símbolo, se lo otorga. El pase de batón. Entonces se le pase de batón, pero Bueno, yo era atleta, yo era pase de batón. esto sería el símbolo que institucionalmente se quedaría en la escuela, que le dejaríamos a la escuela como legado, para que prospectivamente todas las demás generaciones sigan utilizándolo cada vez que surja un nuevo rector a tomar la dirección de la universidad. Es bien interesante porque cuando yo entro de rectora, pues empiezo a compartir con otros rectores de otras universidades y a otras personas también, no solamente rectores. Y muchos me preguntaban si yo iba a tener una toma de posición, ¿cuándo era?
¿Cuándo era? Yo, mira, tengo que averiguar porque yo por lo menos en la escuela nunca había escuchado esto. Pues ahora va a ver. No puede ser que la escuela sea la única institución, porque acuérdate que estos son eventos que también abren unas relaciones de la escuela con otras instituciones, que empiezan a compartir, llegan aquí, están aquí con nosotros, así que de ahí nace también el interés por realizar todo esto. Tú estabas enseñando ahorita lo de la cúpula, que explicara que Sí, ahora tú estabas que por explicando. eso es este formato, y míralo aquí, están las fotos, que Adelino fue bien cuidadoso, míralo ahí, ¿ves? Ay, Dios mío. Sal. Vamos a ponerla así para que se pueda comparar. Sí, sí. Porque que es la punta. No, La parte de arriba. no es una garita, no es una garita, es que mira, entonces se divide. Esta parte que va a ser la cúpula, esto es la columna, tenemos la esfera y el final de unión. Y cada uno tiene una explicación. Y al final la historia que nos va a revelar este báculo. O sea que está certificado por todos los lados. Qué chévere. Que yo no, ¿cómo es? No, me encanta que sea un proyecto de colaboración No, también, que todos se hayan unido y lo estén trabajando, eso me encanta. Es un proyecto en donde no ha habido ni una sola discusión. Qué Adelino bien. me dice, tú me llamas a la noche que estoy loco por empezar en el tono. Qué bien, La última sorpresa es que es de madera, de las originales, de las vigas de la escuela, así que vas a tener en tu mano un subo, vas a tener como 400 años de historia en tu mano. Y eso va a ser una cosa muy especial. Wow. Y Anita está envuelta. No te lo tengo hoy porque me reúno mañana con ella. Pero ella ya es que busca hacer investigación de los colores originales para la bandana. Entonces, yo hice mi estudio, Adelino hizo su estudio, hice el estudio de las bandanas, Ana hizo su estudio y nos reunimos y de todo eso fue que formamos esta idea. No, a mí me parece genial y también hay que destacar que la escuela ya tiene su himno también. O sea, la escuela está creando esa parte institucional de identidad. Sí. Te lo voy a dejar, pero por un recojo. Porque esto es sorpresa. No, él me dijo que te lo dejara para que lo pagaras en la mano. Sí, pero es que después lo queremos enmarcar, pero es una sorpresa el día que te lo vamos a dar. Esto me conmueve, No, me llena de emoción. A mí me emociona verlos juntos, trabajando. Y que eso es lo que yo quiero que se ve. Sí, el proyecto colaborativo y en algo que es un símbolo institucional. Claro. Y Hay algunas personas no les prestan ningún tipo de atención. Sé que a algunos no les importa. Para nosotros, para la escuela, tener esa posibilidad es como cuando me dijeron que teníamos hijos. ¿Qué tú esperabas? ¿La aprobación? La aprobación. Porque si no va a venir. Eso somete a la Junta y lo somete como resolución para que se apruebe ese diseño como el del báculo. Porque la bandana institucional de la escuela. Así que Ismael lo somete como resolución. ¿Quién lo...? Ajá. Y el señor lo secunda. La historia. ¿Quién se opone? Luego que nadie se opone. Ahora tenemos más presencia todavía. Esto es para debatir todo lo que es los rumores que hay por ahí. Y yo quiero dejar constatar que los maestros González y el maestro López son delicia del género humano. Yo le dije, Luis Felipe, tú eres mi asesor de arte plástico. Y él rapidito respondió. No, yo lo veo conspirando. Sí, no. Yo le paso por el lado de ellos hablando y como... Sí. No, es que hemos desarrollado una amistad de hermano. Es como si fuésemos hermanos. Pues mi agradecimiento, de verdad personalmente mi agradecimiento, mis felicitaciones por el producto final que han desarrollado y que están con esto demostrando su compromiso con el lugar. No, y esa unión, qué bueno, que se vea. Como el
escuché que hay problema con la terraza. Yo iba a solicitar una fecha porque tengo que tener una fecha para hacer la carta para los rectores invitados, Sí, las cuales yo voy a entregar personalmente, aunque sea Mayagüez, yo voy a Mayagüez y yo le entrego personal. No voy a enviar un email. Déjame, tengo que ver el estatus de la terraza. Sí. Okay. Eso es Si no está la terraza, pues pues más se estamos separa. bien. Sí. Bueno, lo que yo quería hacer era, ¿verdad? Lo que había pensado que se podía hacer es que se haga la ceremonia en el anfiteatro, Ajá. pero si querían hacer algún tipo de actividad como un cóctel o algo así, pues que se hicieran la terraza para estrenar la terraza y que la gente la vea. Y tenemos también ya la actividad cultural. El doctor Pablo Luis Rivera viene con su grupo. Edwin, ya yo sé cuántas sillas tenemos, cuántas mesas tenemos. ¿Sabes lo que me dijo Edwin? Eso tú me lo dejas a mí. Y yo le dije, sí, todo el mundo lo quiere trabajar para que quede para, bueno, una cosa hermosa para toda la escuela. Sí, también. Te felicito. Gracias. Cuando yo mire para donde ti para delegar este proyecto, no va a estar en mejor mano que no será la digna. Y en asuntos nuevos que quieran discutir, si hay alguno, otro pendiente. Si no, pues moción para culminar la reunión de hoy, son las 8:05 de la noche, 8:10 de la noche. Así que muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado, por la sugerencia en las inquietudes que han traído. Ya no estamos viendo la próxima reunión, sino antes por alguna reunión que tengamos que hacer tal vez con ustedes, etc. Y mantenernos en comunicación continua para atender las Me necesidades. envían lo del estudiante, por favor. Sí, mañana tengo clase con el